Buenos días, tardes, noches. Antes que nada quiero decir que hace unas semanas publiqué una encuesta en el canal, estas encuestas que voy publicando para ver qué temas queréis comentar. Y bueno, aquí la tenéis. Creo que va ganando el tema del infinito. Seguramente será el primer tema que trataré de los expuestos en la encuesta, aunque no descarto tarde o temprano acabar comentándolos todos. Bien. Aclarado esto, vamos al tema de este vídeo, que no tiene nada que ver con los de esta encuesta. El tema de este vídeo, pues, básicamente este vídeo es una especie de vídeo respuesta, una especie de respuesta en vídeo, para dos usuarios de YouTube con los que he tenido ya interacciones, he tenido alguna relación, siempre he tenido conversaciones cordiales y respetuosas con ellos. Me refiero concretamente a Existe Dios, también conocido como Ed, y a Santiago de Rincón Apologético. Bien, se trata de unos vídeos que han publicado más o menos recientemente en relación con la homosexualidad. Este sería el vídeo de Existe Dios, y bueno, en el caso de Santiago ha publicado este y este. En la edición yo voy poniendo aquí las imágenes, pero yo realmente aquí se lo estoy moviendo la mano y me siento un poco ridículo. Como decía, en estos vídeos que han publicado estos usuarios, pues creo que en ambos casos se da a entender que la homosexualidad, y me refiero concretamente a los actos, es decir, a el acto de que una persona mantenga relaciones sexuales con otra persona de su mismo sexo. Bien, cuando hable de homosexualidad me estaré refiriendo a esa actividad, a ese acto. ¿De acuerdo? En ambos vídeos se da a entender que la homosexualidad, entendida así, es inmoral. En el caso del vídeo de Existe Dios, es algo bastante directo, bastante más contundente y más claro. En el caso de Santiago, en el caso del Rincón Apologético, es un poco más indirecto. De hecho, creo que en sus vídeos, en los que he visto por lo menos, lo que hace es una crítica a la mala exégesis, a la mala interpretación de los textos bíblicos por parte de ciertos colectivos, digamos, progresistas, que tratan de conciliar la homosexualidad con los textos bíblicos, concretamente con los evangelios, al decir que Jesús nunca condenó directamente la homosexualidad. El caso es que me he animado a hacer un vídeo sobre este tema. Sé que es un tema polémico, además, porque voy a replicar a otros dos youtubers, a otros dos usuarios de YouTube, y por lo tanto, pues, antes que nada quiero aclarar que aquí no va a haber ningún tipo de ataque ad hominem, no va a haber ningún tipo de referencia personal, sino que va a ser un vídeo en el que me voy a centrar en los argumentos y voy a analizar fríamente pues, la cuestión de fondo, sin intentar iniciar ningún tipo de salseo, que es algo que está totalmente alejado de las intenciones de este canal. Entonces, he pensado en dividirlo, estos comentarios, en dividirlos en tres partes. En un primer lugar voy a explicar por qué, a mi juicio, la homosexualidad no tiene nada de inmoral, es decir, los actos homosexuales, el acto de mantener relaciones con una persona del mismo sexo no tiene nada que sea condenable moralmente. Supongo que a muchos, sobre todo a los que no sois creyentes, muchos de mi audiencia, digamos, esto os parecerá una obviedad, os parecerá que es ridículo que tenga que explicar por qué la homosexualidad no es inmoral. Pero tengo que explicarlo. En este canal hay que argumentar las cosas. Es un canal en el que se explica. Si oís ruidos por ahí detrás es porque mis gatos están luchando a muerte. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer bloque, es explicar por qué considero que la homosexualidad no es inmoral. El segundo bloque sería, hacer una breve referencia a la cuestión de si la Biblia efectivamente condena o no condena la homosexualidad. Y el tercer bloque sería pues algo que ya he comentado en alguna ocasión, pero sería por qué considero que es bastante absurdo, que no tiene mucho sentido tomar la Biblia como un referente moral. En primer lugar, ¿por qué no considero que tenga sentido asumir que la Biblia sea la palabra de un ser omnisciente,
de un ser omnisciente creador del universo, y después también por qué no creo que deba tomarse como una guía moral. De acuerdo. Entonces, en el primer bloque, la cuestión de por qué la homosexualidad no es inmoral. Bien, esto parecería muy obvio y muy directo, pero para empezar, cuando alguien no es creyente, y sobre todo dados los debates que han sido habituales entre teístas y entre teístas y ateos o agnósticos durante los últimos años, parece que cuando alguien no es teísta tiene que argumentar por qué podría tener una especie de esquema moral, una especie de coordenadas morales objetivas, en tanto que de algún modo se asume que solo un teísta tiene esa moral objetiva y que para el ateo la moral es algo subjetivo, relativo, susceptible de cambio con, digamos, con el paso del tiempo, con la geografía, etc. De acuerdo. Yo no lo veo así, y aquí en este punto discrepo con muchos ateos y agnósticos. No lo veo de esta manera, no considero que tenga mucho sentido esto. Para empezar, creo que ya sabéis que nunca me ha convencido el argumento teísta de la moral objetiva. Nunca me ha convencido esto de que si hay valores objetivos, entonces, o sea, si no existiera Dios no habría unos valores morales objetivos, y utilizar esto para demostrar la existencia de Dios nunca ha tenido mucho sentido para mí. Siempre he opuesto a este tipo de argumentación el dilema de Eutifrón. Creo que hay filósofos que han intentado contraponerse a han intentado replicar a este dilema de Eutifrón. Creo que no lo han conseguido eficientemente, pero en todo caso, no voy a extenderme por ese camino. Lo que voy a explicar es cuáles son las coordenadas morales en las que yo me manejo para decir que la homosexualidad no es inmoral. ¿De acuerdo? Las coordenadas serían las siguientes. Aquí os voy a poner aquí abajo la definición oficial de moral en nuestra lengua, en la lengua española. Supongo que como estamos usando palabras y al final puede que este tema de la moral objetiva o subjetiva quede en una cuestión terminológica y conceptual, es decir, que quede en una cuestión de definiciones de palabras, pero en todo caso, pues como todos usamos palabras, habrá que definir las palabras. Bien, os pongo aquí abajo la definición de la RAE de moral, que como veis, pues maneja el hecho de que una persona realice un acto, una acción, maneja los conceptos de bien y mal, y además de ello también pues lo pone en relación con la vida colectiva, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se desprende es que la moral, lo que abarca, el ámbito en el que abarca la cuestión de la moral, es el ámbito de las acciones que realizamos en relación con el bien y el mal en lo que concierne a nuestra vida colectiva, a la interacción entre sujetos. Bien, los términos de bien y mal, todo eso que entendemos por bien y mal, yo parto de la base de que esos términos solo los hemos podido extraer de los conceptos de placer y dolor. Y estoy entendiendo placer y dolor en un sentido muy amplio. Placer como toda sensación agradable y dolor como toda sensación desagradable. Bien, ¿por qué solo podemos haberlos extraído de ahí? Porque en última instancia, el placer y el dolor son intuiciones no mediadas por ningún tipo de razonamiento, que percibimos de forma directa, y que incluso si yo fuera un solipsista cartesiano, de estos que niegan que la realidad sea, que lo que percibimos con los sentidos sea la realidad, y yo dijera que vivimos en Matrix y cosas así, cosa que no digo, pero si yo fuera un solipsista, yo no podría negar, aún así, el placer y el dolor, porque son intuiciones directas, seguiría percibiendo sensaciones agradables y desagradables. Tendría que aceptar la realidad de estas sensaciones. Bien, entonces, si bien yo solo puedo percibir mi placer y mi dolor de forma directa, puedo inferir el placer y el dolor ajenos. Puedo inferir y concluir con algunos argumentos quizá de tipo probabilístico, pero no por ello dejan de ser válidos. Puedo inferir que existen otros seres semejantes a mí, con los que comparto rasgos y características, y puedo inferir de su comportamiento cuando estos están experimentando placer y dolor. Ya tenemos una base bastante objetiva, si os fijáis. Yo puedo concluir que hay actos míos que causan dolor, sufrimiento a otras personas. Bien, entonces, la moral, lo que es moral y lo que es inmoral, está determinado por estos factores. Es decir, si yo realizo un acto que causa sufrimiento a otra persona, en principio ese acto es inmoral, porque está causando un sufrimiento a otra persona.
alguien podría decirme, no ya, pero cuando se habla de la objetividad o subjetividad de la moral, de lo que se habla es de la cuestión del deber moral, de por qué yo no debería hacerle daño a otra persona, ¿vale? Sabemos que es objetivo, o por lo menos objetivable, el hecho de que yo, con un acto mío, puedo causar sufrimiento a otro sujeto. Pero ¿por qué yo no debería hacerlo? Bien, entonces aquí es donde entra la cuestión de la empatía, por supuesto, también otras cuestiones de tipo pues más racional y más vinculadas al beneficio exclusivamente egoísta, pues estamos conviviendo en una sociedad, entonces si yo le hago daño a otro puede repercutir en que me hagan daño a mí, pero dejando de lado toda esta argumentación racional, hay una que es mucho más directa y mucho más intuitiva, que es la cuestión de la empatía. Yo realmente, si ante el sufrimiento injustificado ajeno, yo experimento sufrimiento también. Es decir, yo me siento mal si veo que alguien sufre de forma injustificada. Entonces, la empatía tiene una base evolutiva. Es decir, tiene una función que sirve a los fines de supervivencia y reproducción y, por lo tanto, tiene una base evolutiva perfectamente explicable. Bien, entonces, yo parto de esta base, parto de la base de que son objetivables los actos que causan objetivamente sufrimiento ajeno, parto de que tengo motivos para no causar sufrimiento ajeno porque tengo empatía, entonces, desde este punto de vista, partiendo de la empatía, que por suerte la empatía es algo bastante universalizado, no es una cuestión cultural reducida a un pueblo o a una época, es algo universalizado, más o menos extendido en una gran parte de la especie humana, pues partiendo de esa base creo que hay una base muy sólida para construir una moral objetiva. Bien, entonces, como he dicho, la idea sería que una acción voluntaria y consciente que repercuta en sufrimiento, que derive en sufrimiento, pues sería una acción inmoral, es una acción que causa un mal, un dolor, un sufrimiento. ¿Sería así de simple la norma? Pues no sería así de simple. Hay mucho más que profundizar, hay cuestiones muy complejas, muy difíciles, pero en esencia sería eso. Es decir, ¿qué cuestiones complejas habría? Habría que valorar no solamente las acciones realizadas por los sujetos, sino también las omisiones. Si yo omito ciertas acciones, también puedo estar incurriendo en un comportamiento inmoral. Por ejemplo, si alguien está muriendo de hambre o de sed delante mío y yo fácilmente podría paliar ese sufrimiento ofreciéndole algo, pues mi comportamiento al omitir esa acción también podría categorizarse como inmoral. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, factores probabilísticos. Por ejemplo, si yo tiro un carrito de un bebé con el bebé dentro por unas escaleras y que pase por en medio de una carretera, pues aunque al final por pura potra, aleatoria, azarosa, no le pase nada y por lo tanto no haya ningún sufrimiento real, el hecho de que yo haya realizado una acción que muy probablemente, que simplemente por una cuestión de probabilidades y de mi estimación de las probabilidades, estaba destinada a producir un gran sufrimiento, eso ya convierte la acción en inmoral. También hay otros factores. Por ejemplo, el factor de compensar un sufrimiento con otro sufrimiento, porque al final a veces no se puede tomar una decisión que no repercuta en ningún tipo de sufrimiento. Por ejemplo, si yo veo a un violador intentando agredir a una mujer y para evitar que lo haga, yo le golpeo al violador, entonces yo habré causado un daño, le habré provocado un sufrimiento, pero ese sufrimiento, digamos que compensará el sufrimiento que él estaba tratando de provocar, no solo con su víctima en ese momento, sino con otras futuras víctimas. Entonces, podría llegar a construirse una norma moral bastante sólida, que podría ser algo así como que sería inmoral toda acción u omisión consciente y voluntaria que al realizarse, digamos que su realización derive en una mayor cantidad de sufrimiento que su no realización. Y seguramente habría muchos más factores a considerar. Hay dilemas morales muy difíciles de resolver. Es decir, en ningún momento estoy diciendo que porque yo tenga unas coordenadas morales, eso significa que la moral y los dilemas morales son cuestiones muy sencillas o muy fáciles de resolver. Si queréis, en algún momento haré un vídeo hablando sobre dilemas morales y sobre el modo en el que yo considero que pueden abordarse. En todo caso,
para este tema de la homosexualidad no hace falta tampoco meterse tan adentro de estas cosas. Simplemente basta con constatar que una persona que tenga relaciones sexuales, una persona adulta que tenga relaciones sexuales consentidas con otra persona adulta y por lo tanto las dos han adquirido ya un nivel de madurez suficiente como para tomar decisiones por sí mismas y estas dos personas pues simplemente están disfrutando, están haciendo algo que solo repercute en un beneficio mutuo, porque es algo mutuamente consentido. Eso en sí mismo no tiene nada de inmoral, no se está causando un sufrimiento ajeno. Entonces, en el vídeo de Existe Dios hay argumentos que podríamos llamar extrabíblicos, más allá de la escritura y de la autoridad divina. Hay algunos argumentos contra la homosexualidad que a mí en última instancia me parecen argumentos sumamente flojos, muy débiles, aunque digamos que serían un poco más razonados que el argumento extrabíblico habitual que simplemente condena la homosexualidad pues apelando a que es algo antinatural o es algo que habría que definir qué es lo natural, porque llevar ropa no es natural en ese mismo sentido. Es decir, o todo es natural, incluyendo lo artificial, en tanto que las personas y las cosas que fabricamos las personas, pues también estarían incluidas dentro de la naturaleza, pero esta concepción dejaría la naturaleza como algo totalmente indefinido, como algo vacío de significado. O podríamos decir que es natural todo lo que no es artificial y por lo tanto, pues habría que excluir de lo natural también montones de cosas que consideramos útiles y consideramos prácticas, desde internet o los coches o la ropa. Entonces, por suerte, Existe Dios, pues no recuerdo del todo el vídeo, pero creo que no se centra sobre todo en este tipo de argumentos. Bien, voy a exponer rápidamente los argumentos extrabíblicos de Existe Dios contra la homosexualidad. Los expongo rápidamente porque si no el vídeo se va a hacer excesivamente largo. Como digo, estos son los argumentos extrabíblicos, es decir, estos son los argumentos que no se sustentan en la autoridad de la Biblia. El primer argumento que nos da es el de que la homosexualidad sería perjudicial para el matrimonio. Y la manera en la que defiende este punto se me hace bastante rara, en tanto que no entiendo cuál es la connotación moral. Lo que defiende aquí Existe Dios en este punto es que el matrimonio es preferible entre un hombre y una mujer porque ambos sexos, al tener características generalmente distintas, se complementan. Por ejemplo, que el hombre tiene más fuerza física, que la mujer es más sensible. Estos son los ejemplos que él mismo da en su vídeo. Entonces, claro, al combinarse hombre y mujer, estas características que son distintas, pues se complementan y eso es más beneficioso. ¿De acuerdo? Claro, aquí de entrada no veo dónde estaría el componente moral, como para que sea condenable un supuesto pues, matrimonio mal complementado, porque esto es lo que tendríamos en el peor caso. Tendríamos matrimonios supuestamente mal complementados. Pero es que además en una pareja heterosexual no tiene por qué darse esa supuesta complementación. Puede suceder que una mujer sea campeona de halterofilia y que su fuerza física sea similar a la de su pareja masculina. O que un hombre sea sumamente sensible hasta el punto de serlo tanto o más que su pareja femenina. Y por el contrario, podría darse que en una pareja homosexual sí que exista una gran complementación. Podría ser que uno de los dos miembros de la pareja homosexual tenga una gran cantidad de rasgos o características de las que el otro carece. Y obviamente, si el problema son las parejas mal complementadas, entonces lo que debería supuestamente condenarse, pues serían las parejas mal complementadas, ya sean parejas heterosexuales u homosexuales. El segundo punto sería que la homosexualidad supuestamente sería perjudicial para los hijos. Y bien, en este punto empezamos a adentrarnos en otro debate distinto, porque, bueno, hasta ahora lo que estábamos analizando es la homosexualidad entendida en todo aquello que afecta a los dos miembros, a las dos supuestas personas que constituyen una pareja homosexual.
Pero aquí, bueno, se introduce una tercera persona y empezaría el debate clásico en tanto que, bueno, si se da una adopción de un niño, lo que prevalece es el interés del menor, el interés de ese niño respecto a los intereses que puedan tener las dos personas adoptantes. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí, en este punto, Existe Dios no ha dado ningún dato mínimamente sólido. En otros puntos él intenta documentar lo que va argumentando, pero en este punto, pues no nos ha demostrado, no nos ha dado datos para demostrar que el hecho de que un hijo sea criado por una pareja homosexual, pues sea realmente perjudicial para el hijo. Si nos hubiera dado datos de niños que se hayan visto terriblemente afectados por el hecho de haber sido criados por una pareja homosexual, aún podríamos intentar tomarnos en serio este punto, pero es que no nos lo ha dado. Entonces yo me pregunto, si un niño es adoptado por una pareja homosexual y ambos miembros de la pareja homosexual son personas sumamente responsables, son personas educadas, son personas que saben transmitirle valores, son personas que saben orientarlo, pues no veo dónde está el problema. No veo, en este caso, evidentemente también sabemos que hay parejas heterosexuales que son terribles, pero es que ni siquiera hace falta entrar en este tipo de obviedades, en este tipo de perogrulladas. Yo lo que quiero es pues algún dato sólido en este sentido. El tercer punto sería que la homosexualidad es perjudicial para la salud. Y bien, tanto en este punto como en el siguiente, que es el que dice que la homosexualidad es perjudicial para la sociedad, básicamente lo que aborda Existe Dios sería la cuestión de las enfermedades de transmisión sexual. Lo que pasa es que si nos fijamos bien en todo lo que expone, en todo lo que argumenta, básicamente su condena en esta cuestión pues no debería ser a la homosexualidad o al hecho de que se mantengan relaciones homosexuales. Básicamente, lo contundente aquí debería dirigirse hacia una especie de promiscuidad, es decir, hacia el hecho de que una persona tenga una gran cantidad de parejas sexuales distintas y que esa promiscuidad esté combinada con una gran falta de prudencia respecto pues, a los métodos, a las medidas para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. En este sentido, por los argumentos que da en estos dos puntos, sería mucho más perjudicial para la salud y para la sociedad un hombre heterosexual que tuviera una enorme cantidad de parejas, mujeres, es decir, que tuviera una gran cantidad de relaciones sexuales distintas con muchas mujeres distintas y que lo haga sin tomar ningún tipo de precaución. Esto sería más perjudicial que una pareja homosexual digamos, totalmente monógama, en la que simplemente pues, dos hombres o dos mujeres mantengan relaciones continuadas. Pero lo que argumenta Existe Dios es que esa promiscuidad se daría en mucha mayor medida entre homosexuales y, bueno, aporta algunos datos al respecto. Por lo tanto, pues concluye que el problema está en la homosexualidad. Bien, aquí no voy a entrar en si esos datos estadísticos que aporta son correctos o incorrectos. En algunos casos no cita ninguna fuente. Un estudio realizado en 2012 reveló que los hombres homosexuales tienen más probabilidades de comenzar relaciones sexuales a una edad más temprana. Un estudio encontró que de los hombres homosexuales entre 18 y 24 años, el 86% tenía una nueva pareja en el año anterior. Los estudios internacionales informan que varios trastornos mentales ocurren significativamente más a menudo entre los homosexuales. Un estudio detallado mostró que los homosexuales tienen, en general, el doble de probabilidades de estar deprimidos. Este estudio también analizó la discriminación para ver si estos problemas de salud mental podrían atribuirse en parte al estigma social. Pero realmente no importa, porque hay un error lógico en su argumentación independientemente de esos datos. Y es que incluso si asumiéramos que las personas homosexuales tienden a ser más promiscuas y que por lo tanto tienden a ese tipo de comportamiento que contribuye a extender según qué tipo de enfermedades, lo que pasa aquí es que el punto en el que hay que establecer una condena moral sigue sin ser el hecho de que las relaciones sean homosexuales. Por poner un ejemplo rápido, si se demostrase que las personas que viven en Estados Unidos tienen una mayor tendencia a disparar
a alguien con una pistola y matarlo, pues ¿podríamos concluir que vivir en Estados Unidos es inmoral? No, vivir en Estados Unidos, incluso aunque sea una decisión, no es inmoral. Lo inmoral sigue siendo dispararle a una persona con un arma de fuego. Pues del mismo modo, tener relaciones homosexuales no es inmoral. Lo inmoral en todo caso, por imprudente, sería tener un gran número de relaciones sexuales y no tomar precauciones y, por lo tanto, contribuir a la expansión de una enfermedad. Esta sería la cuestión extrabíblica. Ya os digo que solo existe Dios da argumentos extrabíblicos. Santiago, bueno, yo puedo concluir que Santiago considera que la homosexualidad, los actos de relaciones homosexuales son inmorales, pero que lo considera simplemente pues, por autoridad bíblica. Es un argumento de autoridad, y aquí vamos al segundo bloque. Bien, lo primero que tengo que decir es que aquí estoy hablando de un argumento de autoridad, y fijaos que no digo falacia de autoridad, porque según cómo construyas el argumento de autoridad bíblico, no sería estrictamente una falacia de autoridad, porque si tú construyes el argumento de autoridad bíblico apelando o infiriendo de alguna manera que ese texto bíblico es un texto revelado por un ser que es omnisciente, que lo sabe absolutamente todo, que es perfectamente moral, además, pues entonces el argumento podría ser, bueno, es que si esta norma moral está en la Biblia y la Biblia es la palabra de un ser omnisciente que además es perfectamente moral, pues entonces, por conclusión lógica, esta norma moral tiene que ser estrictamente válida. Entonces, ahí estaría un poco la construcción que se haría. Como sabéis, yo digo que la homosexualidad, los actos homosexuales no tienen nada de inmoral, nada. Por otra parte, tampoco voy a caer, y aquí tengo que concederle un pequeño punto a Santiago, no voy a caer en esta actitud políticamente correcta de intentar conciliar los textos bíblicos con aquello que, digamos, con los valores morales imperantes en la actualidad, de manera que, bueno, decir, bueno, es que vamos a intentar a ver si hacemos que la Biblia encaje con los valores progresistas actuales. Esto lo hace mucha gente, no solo entre las personas religiosas, sino también entre grupos de personas supuestamente progresistas. Lo hacen con la Biblia y lo hacen con el Islam. Intentan conciliar, ¿no? Vamos a ver si interpretamos el Corán de manera que no sea machista. Bien, pues como comprenderéis, a mí eso me parece bastante absurdo. Yo no voy a intentar encajar unos textos presuntamente sagrados con aquello que considero que es verdad o con aquello que considero que es moral. Si los textos no encajan, pues no encajan y asumo esa realidad. Yo creo que hay que tener esa actitud, digamos, nietzscheana de asumir la realidad tal y como es, por muy cruda que sea. Es decir, de mirar de frente a la realidad y ver lo que hay. Y si hay estos textos y no encajan, pues no encajan. Y en este punto parecería que Santiago está tomando esa actitud, porque está diciendo en su canal que efectivamente, si la Biblia condena, digamos, las cartas paulinas o cualquier otro pasaje de la Biblia condena la homosexualidad, pues entonces es lo que hay. No hay que intentar interpretarlo todo esto de forma políticamente correcta, de forma que se amolde a nuestras concepciones morales. Y entonces él parecería que está siendo una persona totalmente realista y que está viendo que las cosas son como son. El problema es que creo que Santiago, y esto no es una crítica dirigida solo a él, sino creo que es algo común entre los cristianos, creo que, digamos, esa actitud de realismo respecto a la condena que la Biblia hace de la homosexualidad, la tienen en ese punto, en el de decir, oye, no, la Biblia dice esto y está muy claro y es lo que pone, hay que estar a lo que pone. Esa actitud la tienen en ese punto, pero es que en muchos otros no la tienen. En muchos otros hacen interpretaciones para que el texto se ajuste a cosas que hoy consideramos, digamos, a la moralidad imperante a día de hoy o a la ciencia imperante al día de hoy, porque la Biblia tiene los dos problemas. Seguramente recordaréis el debate que tuvimos aquí, Existe Dios y yo, precisamente sobre si la Biblia era la palabra de Dios, es decir, la palabra de un ser presuntamente omnisciente,
Y bueno, en ese debate salieron muchas cuestiones que después, en otro vídeo posterior con Jolulipa, pues digamos, profundizamos, Jolulipa y yo, mucho más en ellas y pudimos ver, pues, por ejemplo, que había una profecía bíblica, y seguro que hay más de una, pero por lo menos señalamos una que claramente es que no se cumplió desde ninguna posible interpretación, quizá desde alguna extremadamente forzada, deliberadamente forzada, pero en principio está clarísimo que esa profecía no se cumplió en modo alguno. También en ese vídeo analizamos varias cuestiones de tipo científico que son errores monumentales que se cometen en la Biblia. Entonces, claro, si alguien realmente tiene esa actitud objetiva, esa actitud realista de mirar el texto tal y como lo que es y de no intentar hacer interpretaciones a conveniencia, de no intentar modificarlo para que encaje en lo que quiera. No, es mirar el texto directamente, tener el valor de mirar el texto y ver lo que es. Alguien que con esa honestidad intelectual lee el Génesis, ahí lo que ve es un texto que no encaja en absoluto con lo que ha descubierto la ciencia a múltiples niveles. Y no solo el Génesis, sino también el Arca de Noé y otros pasajes. Y igual que si alguien lee la profecía de Ezequiel de Egipto, ve claramente que esa profecía pues, no se ha cumplido. Entonces, alguien que mira honestamente los libros de varios pasajes de la Biblia, ve que ahí hay, digamos, afirmaciones, aseveraciones, que pretenden ser aseveraciones objetivas sobre una realidad, y que la realidad, lo que conocemos sobre la realidad, no encaja con ellas. Por lo tanto, podemos decir que son falsas. La verdadera mirada realista de la Biblia es la que te lleva a concluir que ahí no puede haber la palabra de un ser infalible, porque hay fallos. Si hay fallos, el ser no es infalible. Si hay información objetivamente falsa y que podemos demostrar por medios empíricos que es objetivamente falsa, pues esa información no fue transmitida por un ser infalible. Entonces, las herramientas que le quedarían al cristiano, bueno, serían esto: intentar ajustar esos textos a lo que ellos a lo que podría encajar con la verdad, ¿no? Entonces, interpretarlos de un modo que encaje con la verdad. También cuando manifiestan que la Biblia no es un libro científico y que por lo tanto no tiene el objetivo de instruirnos en ciencia, muchas veces lo que se alega es que la Biblia pretende ser una guía moral. Pero claro, como digo, especialmente en el Antiguo Testamento hay ciertos pasajes que claramente, pues a mi juicio, no pudieron ser revelados por un ser perfectamente moral, y que creo que cualquier teísta, en base a la moral imperante en la actualidad, pues tampoco compartiría esos textos. Bien, no quiero extenderme más, creo que ya he explicado muchísimas cosas y que el vídeo ha quedado muy largo, así que, bueno, ya me diréis lo que opináis. Como he dicho, pues aquí ha habido tres temas fundamentales. Primero he intentado explicar por qué la homosexualidad, a mi juicio, no tiene nada de inmoral. Después he explicado lo que sucede cuando se intenta conciliar los textos bíblicos con estas cuestiones. Y por último he hecho una crítica a tomar la Biblia como referencia moral. Bien, cerramos aquí. Espero que os haya gustado. Darle like, comentad, suscribíos. Adiós.